Buenos días. Hoy vamos a presentar algunas de las características relacionadas con la producción de carne caprina. En nuestro país, el consumo de carne de cabrito, sobre todo por habitante y por año, es relativamente baja, de alrededor de 350 gramos. Baja sobre todo si lo comparamos con el consumo de carne bovina, que supera los 55 kilos por habitante y por año, o lo que ocurre en otros países donde los niveles están alrededor de los 4 kilos por habitante y por año. Esto está relacionado con nuestros hábitos de consumo y con algunas características propias de la producción debido al tipo de carne y a la estacionalidad del año. Si miramos un poco la producción de carne en Argentina y en otros países, vemos que nuestros alrededor de 5 millones de cabezas producen un poco más de 7.000 toneladas de carne por año, según las cifras oficiales. Otros países como Brasil o México, con una mayor cantidad de animales, están alcanzando valores superiores o cercanos, mejor dicho, a las 40.000 toneladas por año. Si hablamos de la composición o de las, mejor dicho, de la categoría de los animales en las majadas o piños, vamos a encontrar, en cuanto a las reproductoras, por supuesto, a las cabras adultas. En cuanto a los machos, que son los castrones o matuchos, como se llaman, de acuerdo a la zona, los animales de reposición, las hembras de reposición, que son las cabrillonas, las que van a reemplazar a las cabras adultas que han finalizado su época de producción, y otro tipo de animales que son castrones, que son los machos castrados de alrededor de 6 meses, 1 año de edad, y por supuesto a los cabritos y cabritas, animales destinados principalmente a la venta, y como ya dijimos, a las hembras, sobre todo a la reposición interna de las hembras cuando han finalizado su vida útil. La producción de carne está totalmente relacionada con algunos de los aspectos que tienen que ver con la fertilidad de los animales y, por supuesto, con la nutrición y la sanidad. Entonces, si analizamos el tipo de manejo reproductivo, el ritmo reproductivo en relación al número de partos que tienen cada cabra por año, a la época de servicio, al número de parto, es decir, a la edad del animal, a la raza, al estado nutricional de la madre y también al peso al nacimiento y a la faena que tengan los animales. Todos estos factores van a estar relacionados, o mejor dicho, de ellos depende la producción de carne. Entonces, si analizamos específicamente cada uno de ellos, repasemos un poco el tema de lo que es el manejo reproductivo, que ya lo hemos visto, pero para recordar algunas de sus características. Sobre todo en lo que hace al primer servicio de machos y hembras. No nos olvidamos que las cabras son poliéstricas estacionales, es decir, que van a entrar en servicio cuando los días se están acortando en el otoño, pero que nuestras cabras criollas tienen una estacionalidad menos marcada. Y como ya hemos dicho, esto va a estar relacionado con el estado nutricional y el estado sanitario, sobre todo para aquellos animales que tienen estacionalidad menos marcada. Lo que define que entran en servicio o no es el estado sanitario y el estado, sobre todo, el estado nutricional. Entonces, en el caso de los machos, el primer servicio se recomienda hacerlo alrededor de los 12 meses del año de edad. Tanto machos como hembras son precoces en cuanto a su actividad sexual, pero para lograr animales con un buen desarrollo, sin problemas, totalmente fértiles, en el caso de los machos es recomendable esperar hasta el año, pero
también se recomienda separarlos de las hembras a partir de los 3 meses de edad. En el caso de las hembras, van a recibir este primer servicio cuando logren alcanzar alrededor del 75% del peso vivo del animal adulto. Y eso en nuestros sistemas productivos se logra entre el año y medio, 2 años de edad. Otros, entonces, analizando los factores que están influenciando en la producción de carne, en general la fertilidad de los caprinos es alta, es decir, no tienen problemas de líbido, no hay mayores problemas que los afecten. Siempre y cuando tengamos la parte nutricional o sanitaria totalmente controlada. Porque si no es así, sobre todo cuando hay problemas de abortos causados por la enfermedad por brucelosis, se puede elevar el porcentaje de mortandad de los cabritos, y ya cuando esto es superior al 10%, realmente se está ante un problema. O estos problemas nutricionales o sanitarios afecten los porcentajes de preñez y parición. Recuerden que si la cabra tiene o si no logra cubrir sus requerimientos nutricionales, no va a entrar en celo o no va a llevar adelante en forma correcta su preñez. Y al disminuir estos porcentajes, estos índices, se van a lograr menores porcentajes de destete, que para nuestra zona un valor promedio es alrededor del 80%. En el caso de los animales de las hembras, para lograr el primer servicio, bajo otros sistemas productivos, cuando se logran ganancias diarias de alrededor de 150 gramos por día, podrían llegar a recibir a los 7 meses ese primer servicio. Pero no es lo que ocurre en nuestra zona, donde ya dijimos que recién al año y medio, 2 años de edad, pueden alcanzar el 75% del peso vivo adulto, porque las ganancias diarias son bajas, son de alrededor de 50 gramos por día. Otro de los factores que habíamos mencionado relacionado con la producción de carne es el ritmo reproductivo, que como ya también habíamos dicho en otras oportunidades, es diferente en el norte de la provincia y norte del país y en el sur de Mendoza y en la Patagonia, donde se logra un parto por año, o mejor dicho, se maneja para lograr un parto por año. Entonces, analicemos cómo es este ciclo o este ritmo reproductivo. Las cabras van a entrar en servicio cuando los días se están acortando entre mayo y junio. Van a desarrollar a lo largo de los 5 meses la preñez para concentrar la aparición en octubre-noviembre. En esta fecha tiene la importancia, ¿por qué? Porque en esta época, en esta zona, la disponibilidad forrajera es mayor, han aumentado las temperaturas y los riesgos de nevadas o de lluvias están disminuyendo. Entonces, durante la primavera y el inicio de verano, las cabras van a estar en lactancia para poder destetar y vender los cabritos, concentrar la venta de los cabritos para las fiestas, es decir, entre diciembre o enero, antes de que se produzca la transhumancia, es decir, antes de que las cabras tengan el desplazamiento hacia las zonas más altas, hacia las zonas de los pastos de altura. Entonces los cabritos se destetan, la mayor parte de ellos para la venta, seleccionando, guardándose para recriar las cabrillonas de reposición. Entonces, este es el esquema cuando tenemos un parto por año. En el caso del norte de Mendoza y del país, lo que tratamos de lograr son 3 partos cada 2 años. Es decir, en esta línea de tiempo mostramos que hay
una concentración de los servicios entre noviembre y diciembre, época en que en el norte de Mendoza la disponibilidad forrajera es mayor, sobre todo si no ha habido problemas con las precipitaciones. Tenemos acá una gran oferta forrajera, tanto de herbáceas como de arbustivas, y sobre todo del algarrobo, no solo las hojas, sino sobre todo el fruto del algarrobo, que tiene una calidad nutricional, tanto de proteínas como de energía, muy alta, muy buena para concentrar en esta época los servicios. Entonces, entre noviembre y diciembre, para concentrar la aparición entre marzo y abril y poder estar destetando entre mayo y junio a los cabritos. Recuerden que la cabra, mientras está en lactación, no va a entrar en celo. ¿Y qué es? Después del destete de los cabritos, 45, 60 días post nacimiento, en que la cabra, producido el destete, va recién a entrar en celo. Lo ideal sería que, si no hay restricciones nutricionales, entre julio y agosto pudiera volver a quedar preñada para repetir nuevamente el ciclo, destetar entre enero y febrero y volver a comenzar todo el ciclo nuevamente para lograr los 3 partos cada 2 años. Este es el planteo que se trata de lograr en el norte de Mendoza. Hablemos ahora de los otros factores que hacen a la producción, como la prolificidad y peso al nacimiento. ¿Qué es la prolificidad? Es el número de cabritos que va a tener cada cabra por parto y por año. Esto está relacionado con las razas. Acá tenemos algunos ejemplos que hemos presentado para la cabra criolla, animal en la cual en nuestro país se basa la producción de carne de cabrito. Los valores óptimos o ideales están alrededor de 1,4 cabritos por cabra y por parto. Estos son valores medios que se obtienen de acuerdo al número de partos y de cabritos que el animal ha tenido a lo largo de toda su vida útil. Los cabritos criollos tienen al nacimiento un peso de alrededor de 2,5 kilos a 3 kilos, y esto depende del tipo de parto, es decir, parto simple o parto múltiple. Los partos simples son los que van a dar los animales más pesados, y si son machos o hembras, los machos son los animales más pesados. En contraposición con lo que son los valores para las cabras lecheras, como la Anglo-Nubian o la Saanen, cabras más pesadas, donde el nivel de prolificidad es bastante más alto, pudiendo llegar a alcanzar hasta 2 cabritos por cabra y por parto, y donde los valores del peso al nacimiento de estos animales también son superiores, en promedio alrededor de los 3 kilos. Comparamos esto también, los valores de la cabra criolla, con los de la otra raza carnicera que también se usa en Argentina, que es la Boer, la raza introducida, de mayor peso, pero con mejores valores de prolificidad y sobre todo con mayores o mejores valores de peso al nacimiento. Son animales más pesados, las madres más pesadas, por lo tanto el peso de los cabritos al nacimiento es mayor, con valores cercanos a 4. Otro de los factores que está influenciando la producción de carne es si los partos son simples o los partos son múltiples, es decir, 2 o 3 cabritos. Y esto está en relación al número de parto o a la edad de la cabra. Es decir, cabrillonas de primera aparición en mayor proporción o mayor frecuencia van a tener partos simples. Entre la segunda y la quinta aparición, el número o la frecuencia de partos dobles aumenta, para volver a disminuir al final de la vida útil de la cabra, que vuelve a tener una alta frecuencia la cantidad de partos simples. Los partos triples son en general
partos con menor frecuencia, de alrededor del 10% de la majada tiene partos triples, y también aumentan entre la segunda y la quinta aparición. Los partos triples en realidad son un problema. Recuerden que la cabra tiene una ubre con 2 pezones, por lo tanto quedaría un cabrito que tendría que ser amamantado por otra cabra diferente de lo que es su madre. Bueno, y esto también es un trabajo adicional a la hora de manejar a estos animales. Entonces, para resumir, desde el punto de vista reproductivo, nutricional y sanitario, la producción de carne va a depender, primero, del número de cabras que tenga la majada entrando a servicio, del número de cabritos por cabra y por parto, del número de partos por año, es decir, de la fertilidad del animal, los índices de parición y de preñez, para lograr porcentajes de destete buenos o que estén alrededor del 80%, que esa es la media que se logra en nuestro país. Veamos ahora algunos aspectos de lo que es el manejo de los cabritos, el manejo desde el nacimiento a destete de los animales bajo lactancia natural. En el caso de la raza criolla, los animales alcanzan o tienen ritmos de ganancias diarias de alrededor de 100 gramos. Producido el destete, ese ritmo de engorde ya disminuye cuando están con la madre, o mejor dicho, hasta el destete. La alimentación básica es la leche. Animales de menos de un mes no suelen salir al campo, y en realidad lo ideal sería que estuvieran hasta el destete siempre solamente alimentados con la leche de la madre. Salen en ocasiones en que el campo disminuye su disponibilidad forrajera, entonces la madre tiene menos leche y el cabrito tiene que salir al campo para completar su alimentación. Post-destete, por supuesto, se acabó el tema de la leche materna, el animal sale a pastorear el campo, los ritmos de engorde diarios son menores. La conversión o el índice de transformación de leche a carne es que por kilo de aumento del peso vivo se necesitan entre 8 y 10 litros de leche. Recuerden que estamos hablando, y solo lo vamos a hacer en esta oportunidad, de lactancia natural. Cuando se trabaja con otras razas, como la Boer, animales más pesados al nacimiento, logran estos, desde nacimiento a destete, ritmos de engorde superiores, casi el doble de lo que habíamos marcado para los cabritos criollos. Esto es tomando o alimentándose casi exclusivamente de leche. Cuando estos animales están en feedlot con alimento balanceado, los ritmos de engorde son superiores, entre 300 y 400 gramos por día, con conversiones de alrededor de 4 kilos de alimento balanceado por kilo de aumento de peso vivo. Ahora queríamos mostrarles un poco cómo es la secuencia durante el periodo del nacimiento al destete de los cabritos, como en este caso en la valle. Las cabras paren en los corrales y durante todo el tiempo, la noche, la pasan en los corrales. Es decir, que adultos y crías pasan la noche en los corrales. Antes de salir al campo a alimentarse, los adultos, los cabritos son amamantados. Y este es un trabajo diario que se realiza porque en general en los corrales los cabritos están separados durante la noche de su madre en sectores más protegidos. Y a la mañana siguiente, cada cabrito es entregado a su madre para ser amamantado, antes de que los adultos, de que las cabras, salgan a pastorear al campo,
que de acuerdo a la época del año serán las horas que esté el animal en el campo. Al atardecer vuelven al puesto, porque recuerden que acá no solo han quedado las crías, los cabritos, sino que es el único punto de agua. Por lo tanto, diariamente vuelve al puesto, al corral, para pasar nuevamente la noche. Esto es, en resumen, cómo se manejan los cabritos y los adultos en la valle. En Malargüe es diferente. Las pariciones pueden darse tanto a campo como a corral. Se elige una zona del campo que esté protegida por cuestiones de temperatura. Aunque es octubre, la época de parición, puede haber todavía temperaturas bajas, sobre todo durante la noche. Son sectores del campo entonces protegidos y que tengan una buena disponibilidad forrajera. Las pariciones también en algunos puestos pueden darse a corrales que van a tener en algún sector zonas protegidas, para que los animales puedan estar protegidos, sobre todo de los vientos del sur predominantes que bajan las temperaturas considerablemente. Y en algunos casos, con pariciones a campo, en el mismo campo se construyen corrales con materiales de la zona para que los animales tengan durante el momento de la parición y por la noche protección por problemas de temperaturas frías. Otra cuestión que quería comentarles respecto a los trabajos que se hacen pre-servicio en Malargüe es que los piños se revisan. Llega el momento, la época, llega mayo, y todas las cabras se juntan para ser revisadas y poder clasificarlas y determinar tanto a machos como a hembras que van a entrar en servicio. Los machos ya están o ya han sido traídos al puesto, por lo tanto también se le hace una revisión de su condición corporal. Los animales que tengan una condición corporal inferior a 2 no van a formar el piño de las cabras en servicio. Es decir, esos animales, esas cabras, no van a entrar a servicio. También se hace una revisión de dientes para determinar cuáles cabras no están en condiciones. Son las cabras viejas las que no van a entrar en servicio porque, como dice la gente, no van a pasar el invierno, no van a poder llevar adelante una preñez y una alimentación correcta. Por lo tanto, van a formar parte de otro piño, que va a ser el de las cabras y cabrillonas que no han alcanzado un desarrollo corporal aceptable y no van a entrar ese año en servicio. Bien, les comenté entonces un poco cómo es el manejo en Lavalle y en Malargüe, y ahora quería comentarles algunos aspectos de la comercialización, que también es particular. ¿Por qué? Porque acá no hay un mercado oficial, un mercado concentrador, como para otros animales, que es el mercado de Liniers, sino que también en cuanto a la categoría de animales que se venden, no hay una clasificación oficial. Los animales se pueden vender tanto en pie como faenados. Y las categorías que van a entrar a comercializarse son, bueno, ya hablamos de los cabritos lechales o mamones, de los capones, que eran los machos castrados que quedan en el campo hasta 6-12 meses de vida, alcanzando pesos vivos entre 25 y 30 kilos. Cabrillonas que no van a ser destinadas a servicio, sino a la venta, también con edades entre 6 meses y 1 año, con pesos de alrededor de 20-30 kilos. Las cabras viejas que no van a entrar a servicio se tratan de engordar y se venden. En cuanto a la cantidad de animales faenados por año, las cifras oficiales hablan de que son de alrededor de 200.000.
Pero tengamos en cuenta que estas cifras de 200.000 cabritos faenados por año son cifras oficiales que están o que derivan de datos del SENASA que registran la faena de los frigoríficos habilitados por SENASA. Por lo tanto, hay toda una serie de animales o de comercialización informal que no está contenida en este número y que en realidad son alrededor de 1 millón de cabritos los que se venden, los que se faenan por año. Si hablamos de valores de productividad, dependiendo del sistema de producción, del ritmo reproductivo, del peso faena, etc., estamos hablando por cabra y por año entre 10 y 20 kilos de cabrito. Cuando hablamos de peso de faena, recuerden que podemos estar faenando cabritos, animales de alrededor de 10 kilos de peso vivo, o de capones, animales que pueden llegar a tener 25-30 kilos de peso vivo. Algunas de las características de estos animales faenados, que en este caso hablamos de canal, no de res o media res, el rendimiento es de alrededor del 50%. Y una característica importante es el porcentaje de grasa de cobertura, que es bajo, tanto para cabritos como para capones. En Mendoza hay una serie de frigoríficos, como el de Malargüe, habilitado por SENASA, que tiene tránsito federal, es decir, que de allí pueden salir animales faenados al resto del país, y otros frigoríficos, ya también con habilitación, pero para distribución local, como el de Lavalle, Mendoza, Maipú, etc. Algunas cuestiones importantes que hacen también a la comercialización y a la promoción de productos no tradicionales, es decir, no solo de cabritos, sino de los animales más pesados, como los capones o las cabras adultas, se están llevando adelante en Mendoza algunos proyectos. En el sur, en Malargüe y en San Rafael, se ha creado una marca que es la Cumé Matru o Buen Chivo, que con apoyo del INTA se reúnen una serie de productores para poder vender sin intermediarios. Entonces están vendiendo un producto diferenciado del que obtienen mejor rentabilidad. Otro ejemplo también es en Santa Rosa, con la marca Sabores del Secano, con el mismo objetivo de promocionar el consumo de carne caprina que no sea solo de cabrito. Y otro ejemplo es el del cabrito neuquino con denominación de origen, el chivito criollo del norte de Neuquén, que es una forma de tener una marca y de poder promocionar el producto, obteniendo así, por lo tanto, mejores precios de venta. En otros países también se está trabajando en la promoción de venta de carnes o de productos distintos de los cabritos, trabajando sobre todo con razas pesadas como la Boer, de la que ya hemos hablado y de las que hay ejemplos de producción bajo otros sistemas como intensivos en Argentina, o la Kiko, que también es otra raza de origen neozelandés pesada. Respecto de la Boer, que hablábamos de otros ejemplos productivos en Argentina, en Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires, hay una producción semi-intensiva de cabritos con muy buenos resultados desde el punto de vista de que obtienen rentabilidades interesantes. Ahora quería comentarles algunas particularidades de la comercialización. En base a este ejemplo, a este esquema realizado por el INTA, ya habíamos mencionado que acá, para comercializar la carne caprina, no tenemos un mercado como el del INTA. Entonces quería
mostrarles que hay una serie de intermediarios entre los que son los productores primarios, crianceros, puesteros y los consumidores. Parte de los cabritos producidos sí llegan directo al consumidor, es lo que normalmente se puede faenar en el puesto y se compra o se distribuye directamente. Pero si no se hace a través de un agente intermediario, que es el marchante o mercachifle, que compra los cabritos al productor y los vende directamente al consumidor. O este intermediario local los compra y los vende al frigorífico para que de allí sean distribuidos a restaurantes, supermercados, carnicerías para llegar al consumidor. Pero muchas veces este intermediario no lo hace tampoco directamente, no compra directamente al productor, sino que aquí aparece otra persona, que son los intermediarios locales, también llamados juntadores, que lo que hacen es comprar a cuenta para otras personas, para matarifes o mercachifles locales o distantes. Distantes, ¿por qué? Porque hay muchos compradores que vienen desde el norte de Córdoba o Santiago del Estero. Entonces, estos intermediarios locales van a comprar a cuenta de los frigoríficos ubicados en esas provincias, donde los animales desde Mendoza salen en pie para ser faenados en el norte de Córdoba o en Santiago del Estero. Y desde allí tener una distribución a nivel nacional, a nivel de supermercados, restaurantes, carnicerías, para llegar a los consumidores. O incluso desde estos frigoríficos producirse la exportación. Bueno, quería comentarles, porque me pareció interesante que se supiera todos los intermediarios que suele haber en la comercialización de la carne caprina. No podemos descuidar el aspecto de la selección de los reproductores, porque de hecho va a depender la producción de cabritos. Entonces, tanto en machos como en hembras, debe tenerse en cuenta una serie de características que tenemos que considerar, que observar, que medir, para poder elegir, seleccionar a ese animal como reproductor. En el caso de los machos, quería mencionarles al plan Castrón, que se lleva adelante en Malargüe, que es una revisión anual de algunas de las características de los machos, sobre todo de la edad de los mismos, para no tener poblaciones de machos envejecidas y poder descartar cuando el animal ha cumplido con su vida útil, mediciones de condición corporal y sobre todo mediciones de circunferencia escrotal. Recuerden que esto está directamente relacionado con la fertilidad del animal. Entonces, en forma anual hay una medición de esta circunferencia para tener una relación entre la edad del animal y un mínimo esperado. Edad del animal que se determina a través de los dientes de cronometría dental. Recordemos que los machos también tienen son estacionales, es decir, que tienen una actividad sexual estacional, que cuando los días se están alargando, disminuye esta actividad, que está relacionada con la producción de testosterona, que es la que va o de la que depende tanto la producción como la calidad del esperma. Y es la que o la responsable del comportamiento sexual secundario o de las características sexuales secundarias de los machos. Sobre todo para el caso de los castrones, estas características están relacionadas con la liberación de ciertas sustancias que le dan un olor característico, que realmente no es muy agradable, pero por suerte a las hembras sí las atrae y las induce a entrar en sí.
Otra característica que debemos considerar en los machos es la presencia de cuernos. ¿Por qué? Porque esto está relacionado con la fertilidad de los animales. Porque en los machos suele estar relacionado con la aparición de un gen homocigota dominante que produce o que está relacionado con problemas reproductivos, con infertilidad, sobre todo causando hermafroditismo. Entonces, cuando hay que seleccionar un macho, lo ideal es que éste tenga cuernos. Otro aspecto de los que vamos a charlar es sobre la nutrición y alimentación. ¿Por qué hemos puesto esto? Que la cabra no come papel. Porque una cabra en producción no puede alimentarse de cualquier manera. Es decir, hay que cumplir o hay que satisfacer los requerimientos productivos de este animal. Por eso quería comentarle algunas de las particularidades de esta especie, o sea, de las cabras. Una de ellas es su capacidad de ingesta. Los adultos tienen una alta ingesta voluntaria, de acuerdo al tipo de animal, al tamaño, a la etapa fisiológica, a la calidad de la ingesta. Esta puede estar alrededor del 5 o 6% de su peso vivo, que es una alta ingesta voluntaria. Otra característica o características importantes son las de que el animal desarrolla cuando está en pastoreo, en libre pastoreo. Esas características están relacionadas es que la cabra es altamente selectiva, es decir, que elige qué comer, qué especie comer y qué parte de la planta comer, hojas, brotes, flores, frutos, etc. Cuando hablamos del tipo de consumidor, estamos hablando de que las cabras son oportunistas, consumidores mixtos o oportunistas. ¿Por qué? Porque forman su dieta tanto con especies herbáceas, gramíneas, como con especies leñosas, tanto árboles como arbustos. Cuando hablamos de la cabra o de la oveja, estamos hablando que son sobre todo pastoreadores de herbáceas, pero en el caso de los caprinos son oportunistas, son mixtos. El animal come lo que está disponible en el campo en ese momento. Otro de los aspectos importantes es la curiosidad que tiene el animal. Y esto es importante a la hora de tener una mayor exploración del sitio de pastoreo. El animal va a recorrer enteramente el sitio de pastoreo buscando distintas especies para formar su dieta. Otra característica importante es la capacidad de pararse en dos patas para poder llegar en el caso de árboles o arbustos, y poder obtener así la parte de la planta que el animal está buscando. Esto unido también a que tiene labios móviles, por lo tanto puede acceder a flores o frutos de algunos arbustos que tienen espinas importantes sin lastimarse. Bien, estas son algunas de las características que desarrolla el animal cuando está en libre pastoreo en nuestros sistemas productivos extensivos. Ahora, si hablamos de los requerimientos nutricionales y tomando en cuenta los valores que se presentan en las tablas del NRC, del National Research Council, para una cabra de 40 kilos de peso vivo, como son en promedio, o como es en promedio el peso de nuestras cabras criollas, en mantenimiento y durante el primer tercio de gestación, vemos que encontramos valores de proteína, energía y de consumo de materia seca que van a depender del tipo de actividad que esté realizando ese animal. Y cuando hablamos de actividad, estamos hablando sobre todo del desplazamiento en el campo para poder llegar a las distintas especies forrajeras y cubrir así sus necesidades. Cuando la actividad es mínima, es decir, animales que están prácticamente estabulados, estamos mostrando acá cuáles son los niveles de necesidades. Ahora, cuando estas actividades
se incrementan o son medias, es decir, el animal necesita de un mayor desplazamiento para poder satisfacer sus necesidades, vemos que respecto a los valores anteriores hay alrededor de un 25% de incremento en esas necesidades. Y por sobre un 50% de incremento cuando, sobre todo en nuestras zonas áridas con baja cobertura, vegetación esparcida, el animal tiene que caminar mucho para cumplir con sus necesidades. No nos olvidemos que estamos hablando de una cabra que está en mantenimiento y en primer tercio de gestación, alcanzando valores de alrededor de 100 gramos de proteína bruta, casi 3 megacalorías de energía metabolizable y de alrededor de una ingesta de 1,5 kilos de materia seca por día. Marcamos esto, ¿por qué? Porque cuando el animal, por ejemplo, está en el último tercio de gestación, a estas necesidades de mantenimiento tenemos que sumarle cuando cambia su estado fisiológico, cuando pasa al último tercio de gestación. Y en el caso de los valores de necesidades nutricionales para nuestras zonas áridas, se incrementan hasta alcanzar, en el caso de la proteína, casi 200 gramos por día. Más de 4 megacalorías de energía metabolizable y alrededor de 2,2 kilos de consumo de materia seca. Entonces, estos son los requerimientos que el campo natural debería cubrir cuando en nuestros sistemas productivos. ¿Por qué les comento? Bueno, para finalizar quería comentarles sobre las líneas de investigación o algunas de las líneas de investigación que se están llevando adelante en la cátedra en relación a la producción extensiva de carne en el noreste de la Valle. Líneas que están relacionadas con la determinación de la receptividad ganadera, con mediciones sobre la productividad en kilos por hectárea de materia seca y por año. Líneas que hablan de la revegetación con especies nativas, tanto arbóreas como con algarrobo, como la zampa, que es un arbusto nativo de la zona, y con el comportamiento alimentario de las cabras en pastoreo. Otros trabajos que se vienen desarrollando desde hace años es la determinación o estimación de la composición botánica de la dieta. En distintas épocas del año se determina qué especies y qué parte de las especies están formando la dieta de estos animales y en la evaluación de la calidad nutricional de estas especies. Otros trabajos muy interesantes están relacionados con la determinación de la composición nutricional de la oferta forrajera, no solo en cuanto a lo que hace a la cantidad, sino el aporte de nutrientes como proteína, energía o fibra. Ensayos que se han realizado a campo, tanto en cabras en lactación como en cabras secas, para determinar que la dieta que extraen los animales del campo satisfacen los requerimientos nutricionales, esos que habíamos estado mencionando de acuerdo a las tablas del NRC, en lo que hace al aporte de materia seca y de los otros nutrientes. Otro de los aspectos que hemos estado evaluando es cómo seleccionan, qué zonas del sitio de pastoreo seleccionan los animales de acuerdo a la época del año y de acuerdo a la distancia a la aguada. Recuerden que el único punto de agua en el puesto es la aguada que está allí, en el puesto, que en el sitio de pastoreo no hay distribución de agua. Por lo tanto, de acuerdo a la oferta forrajera, es como los animales se van a seleccionar determinadas zonas y se van a distribuir. En el caso del invierno, la concentración que se observa es en zonas cercanas a la aguada y medias. ¿Por qué? Porque la disponibilidad forrajera en el campo en esta época es menor. Por lo tanto, los animales van a tener que
recorrer más, explorar más este sitio de pastoreo. En esta zona están marcando 3 kilómetros desde la Guada y esta zona marca 6 kilómetros desde la Guada. Animales que durante el día recorren en el invierno más de 12 kilómetros teniendo en cuenta ida y vuelta. En cambio, en el verano, la concentración del pastoreo, la intensidad del pastoreo es diferente, porque este se concentra en las zonas más cercanas a la Guada, porque hay mayor disponibilidad forrajera, los animales pueden seleccionar más y también por la cercanía al agua. Bien, estos resultados me pareció interesante compartirlos con ustedes, así que les agradezco la atención